Amar al Señor con todo el corazón significa amarlo más que a cualquier otra persona o cosa. Los acontecimientos de la vida de Cristo que estudiamos hoy ocurrieron el 31 de marzo del año 33 después de Cristo, el día martes de la semana de la pasión o la semana de la crucifixión de Jesús. Pocos días después, el Señor sería crucificado como el peor criminal. Sus enemigos, los verdugos, la multitud y los discípulos no entendían lo que estaba sucediendo. Pero Él estaba cumpliendo el plan perfecto del Padre. Jesús es 100% Dios, que se hizo hombre 100% sin dejar de ser Dios. Tanto en su naturaleza humana como divina, era perfectamente santo y justo. De modo que no tenía pecado propio, lo que lo hacía apto para recibir los pecados de la humanidad. En la cruz, el Padre derramó sobre Él todo pecado cometido, pasado, presente o futuro. Juzgó a su Hijo amado en nuestro lugar. Y cuando todo pecado fue derramado sobre Él, Él exclamó: consumado es. La obra del Padre que le había enviado a hacer se cumplió. Las Escrituras se cumplieron. Y la humanidad fue redimida en el sentido que ya fue puesto a disposición la redención para toda persona en la historia humana. Aunque solamente esta redención es apropiada por los que ponen su fe en Jesucristo. Jesús ahora ofrece la vida eterna como un regalo gratuito de la gracia de Dios. Solo podemos recibir este don, este regalo, mediante la fe sola en Jesucristo solamente. La fe es tan buena como su objeto. Y el único objeto salvador de la fe es Jesucristo, porque Él es el único Salvador que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Cuando ponemos nuestra fe en Él, nacemos de nuevo en la familia de Dios, de la cual nunca podremos separarnos. Y el Espíritu Santo nos bautiza en la identificación con Cristo. Al mismo tiempo, el Padre nos atribuye la justicia de su Hijo amado perfecto. Él nos justificó gratuitamente por su gracia, como dice en Romanos 3. Ahora tenemos la oportunidad de presentarnos ante Él como sacrificios vivos y, en agradecimiento por su amor y misericordia, vivir para aquel que murió por nosotros. La nueva vida en Cristo se vive de la misma manera que se recibe por la fe en el Hijo de Dios. También vivimos en la espera de su regreso y la resurrección que coincide con su aparición. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 20, versículo 27. Lucas 20, 27. Aquí dice: acercándose a él, a Jesús, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. ¿Por qué decían los saduceos que no hay resurrección? Bueno, los saduceos solo creían que los primeros 5 libros de la Biblia tenían autoridad. Y no encontraron ninguna referencia directa a la resurrección en ellos. No es de que ellos rechazaban a todos los demás libros del Antiguo Testamento, sino que no pensaron que los demás libros tenían autoridad divina. De hecho, ellos no creyeron que estos libros fueron inspirados. Dice, le dijeron los saduceos a Jesús: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano.
Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero la tomaron, y de la misma manera también los 7, y murieron sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Bueno, el escenario improbable, pero posible, que presentaron los saduceos era el siguiente. 7 hermanos diferentes se casaron con la misma mujer, uno tras otro, y cada uno murió después de casarse con ella. Entonces preguntaron, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Y algunos maestros han dicho que una pregunta más lógica sería, ¿cómo los mató a los 7? Pero ¿cómo respondió el Señor? Bueno, es una situación hipotética, ¿ya? No real, pero posible, ¿ya? Para ellos pensaron que esa situación hipotética ya era una prueba de que no existía la resurrección. Pero vemos la respuesta del Señor en versículo 29. Pero Jesús les respondió, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Así que los saduceos no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. El conocimiento de las Escrituras por sí solo no salva ni santifica a nadie. Debes elegir poner tu fe en Cristo para la salvación y vivir por fe para una santificación progresiva. Para hacerlo correctamente debes conocer la palabra y responder a ella por fe. Pero conocer e interpretar correctamente las Escrituras es muy importante a los ojos de Dios. Y por lo tanto debería serlo para nosotros. Jesús es Dios y tenía la autoridad para declarar si alguien interpretaba correctamente las Escrituras o no. En este caso, los fariseos tenían razón y los saduceos estaban equivocados. Algo interesante, ¿ya? En general vemos a los fariseos equivocados, pero en este caso los fariseos tenían la razón y los saduceos no. En el futuro tribunal, el Señor juzgará la manera en que usamos las Escrituras hoy. Voy a repetir porque quiero que ustedes anoten este principio. En el futuro tribunal de Cristo, el juicio para los creyentes, el Señor juzgará la manera en que usamos las Escrituras hoy. Significa que es importante. La forma en que las usamos será aprobada o desaprobada por Él que tendrá la última palabra. Esa es una de las muchas razones por las que es importante que seamos fieles al texto y busquemos compartir el significado de la palabra de Dios tal como lo concibió el autor inspirado original, no según solamente nuestro pensamiento o deseo. Jesús les respondió, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. Hoy en día nos casamos y nos damos en matrimonio, eso sí es obvio. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. En contexto, Jesús se refiere a la resurrección de los justos, no a la resurrección de la condenación. Recuerde que en las Escrituras hay 2 categorías en general de resurrección. Anteriormente, en su ministerio, Jesús las definió como la resurrección de vida y la resurrección de juicio. Leemos en Juan 5, 28 y 29. No se queden asombrados, está hablando Jesús en predicación ante el pueblo judío,
Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Dos categorías principales de resurrección. En Apocalipsis, el apóstol Juan les describe la primera resurrección y la segunda, entonces la primera categoría como la primera resurrección y la segunda categoría como la segunda muerte. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Otra vez vemos dos categorías grandes. Entonces, aquí podemos ver en una tabla de eventos proféticos, tanto pasado como futuro. La primera resurrección es la resurrección de vida y incluye la resurrección de Jesucristo, la resurrección de la iglesia, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con los mártires de la tribulación. Estos tres eventos de resurrección, ellos son la primera resurrección. Es una categoría que tiene tres fases o tres eventos. La segunda resurrección es la segunda muerte e incluye a todos los incrédulos y por esta razón aquí en ese diagrama es como la resurrección de los incrédulos en el juicio del gran trono blanco. Si ustedes tal vez han escuchado este pasaje, Apocalipsis 20, versículos 11 y 12, dice, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Una cosa muy importante para saber, si tú lees tu Biblia cronológicamente, llegando a este evento, ya ha pasado todas las resurrecciones que son parte de la resurrección de vida. Incluso si leemos aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, ya vemos la primera resurrección temprano en el pasaje. Y ya llegando al final, entonces solamente queda la resurrección de los que todavía están muertos y en el pasaje incluso dice específicamente que sus almas son resucitadas desde Hades. ¿A dónde van los creyentes cuando morimos? Al cielo. Solamente los incrédulos todavía van al Hades cuando mueren. Por esa razón sabemos que no hay ningún creyente en ese juicio, sino solamente los incrédulos. Los incrédulos de todas las eras serán resucitados para el juicio final. En esta resurrección se presentarán dos fuentes de evidencia, el libro de las obras y el libro de la vida. Muchos incrédulos serán condenados simplemente por sus propias palabras al expresar su incredulidad en el Señor Jesús, según Jesús, cuando explicó que los mismos fariseos que rechazaban a Jesús y decían que era poseído por demonios, que ellos serían ya juzgados por sus propias palabras, que demostró que eran incrédulos. Pero todos los incrédulos serán condenados porque sus buenas obras no alcanzan la perfecta justicia de Dios. Al revisar el libro de las obras, es imposible que algún hombre sea justificado ante Dios por sus obras. ¿Y por qué? Porque ninguno tiene la perfecta justicia de Dios sin recibir esa justicia atribuida por la fe sola en Jesucristo solamente. Entonces se revisará el libro de la vida, su nombre no se hallará, ya que nunca puso su fe en Jesucristo y como resultado su nombre nunca estuvo escrito ahí en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Ahora, en la pregunta sobre la resurrección, los saduceos y el Señor discutían sobre la resurrección de vida. No discutían acerca de la segunda muerte o la resurrección de los incrédulos. Solamente para que entendamos de cuál resurrección, de cuál evento de resurrección están hablando. ¿Cómo será la resurrección de vida? Jesús dice,
Ni se casan ni son dados en matrimonio, tampoco pueden morir, pues son como ángeles. Después de experimentar la resurrección de vida, los creyentes no se casan, ni son dados en matrimonio. Una cosa importante es que Jesús no dijo que no pudieran casarse, dijo que no se casarían, ¿ya? No casan. En otras palabras, el cuerpo resucitado seguirá siendo masculino y femenino, pero el plan o propósito de Dios para los creyentes ya no habrá para procrear después de resucitar. Simplemente. En Génesis capítulo 6, Moisés registró... ¿Se fue? Wow. Entonces, en Génesis capítulo 6, Moisés registró como los angelicales hijos de Dios se casaron con las hijas humanas de los hombres, quienes les dieron hijos, y eso precipitó la destrucción de la tierra en el diluvio mundial. Esto demuestra que los ángeles son capaces de procrear, pero también que no es el diseño ni el propósito de Dios que los ángeles procreen. Primero de Pedro, segundo de Pedro y Judas describen cómo esos ángeles están actualmente encarcelados en el abismo como resultado de violar el propósito de Dios que Él tenía para ellos. Es decir, que Dios específicamente los castigó con ser echados en el abismo por algo específico que ellos hicieron que era completamente fuera de su diseño para los ángeles. Del mismo modo, después de resucitar, Dios ya no tendrá un propósito para que nos casemos ni para darnos en matrimonio. Dice, tampoco pueden morir. En la resurrección de la vida, recibiremos cuerpos que ya no pueden morir. Son inmortales. El apóstol Pablo explicó a los creyentes de Corinto: así que les digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Desde el momento de la fe en Jesucristo, tenemos vida eterna, lo que significa que tenemos una vida espiritual, inmortal e imperecedera. En un abrir y cerrar de ojos, en la resurrección, seremos transformados físicamente, de modo que tendremos vida física, inmortal e imperecedera. Pues son como ángeles. En la resurrección los creyentes serán iguales a los ángeles. Parte de nuestra transformación no solo será la calidad de nuestro cuerpo, sino también su apariencia. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Filipos diciendo: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. No sabemos exactamente cómo apareceremos. Siempre hay estas preguntas. ¿Ya? Es obvio que podremos reconocer unos a los otros, ¿ya? Pero que veremos muy diferentes. Lo que sí sabemos es que nuestros cuerpos serán gloriosos,
inmortales e incorruptibles. Y son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. En Génesis y Job, los ángeles fueron llamados hijos de Dios porque fueron creados directamente por Dios. De igual manera, cuando nacemos de nuevo espiritualmente, nos convertimos en hijos de Dios como una nueva creación en Cristo. La diferencia es que a nosotros Dios nos otorga la vida eterna en el mismo momento que convertimos en hijos de Dios. Y seremos asociados como hijos de la resurrección, distinguidos por la vida de resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiente, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. En primer lugar, el título el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob nos recuerda que Dios hizo un pacto incondicional con esos tres hombres. Y como no cumplió completamente su pacto con ellos, debe resucitarlos para cumplir sus promesas. Es la misma lógica que tuvo Abraham. Cuando Dios dijo que sacrificara a su hijo Isaac, él pensó, bueno, si Dios hizo una promesa que mi descendencia sería a través de Isaac, entonces significa que aunque Dios me manda a hacer eso, yo sé que es una prueba de mi fe, y después de matarlo, Dios lo va a resucitar. ¿Ah? De la misma manera, la lógica del Antiguo Testamento es, Dios hizo promesas incondicionales, así que Dios las cumplirá en algún momento. Como ellos ya fallecieron sin recibir toda la tierra que Dios los prometió, tienen que ser resucitados para recibir todas las promesas que Dios les había dado. En segundo lugar, el hecho de que disfruten de una relación viva con Él anticipa su resurrección. Los pactos entre el Señor y los patriarcas y la relación viva que disfrutan con Él después de la muerte física anticipan la resurrección. ¿Y cómo respondieron los escribas con esta enseñanza de Jesús? Algunos de los escribas respondieron, Maestro, bien has hablado. Y ya no se atrevían a hacer más preguntas. Bueno, los escribas eran en su mayoría fariseos. Esta es la razón que los escribas ya estaban muy contentos con la enseñanza de Jesús. ¿Ya? Y se alegraron de ver que Jesús silenciaba a los saduceos. Fueron los saduceos quienes ya no se atrevían a hacer más preguntas, pero no los fariseos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. En un momento ya veremos, porque los fariseos todavía tienen una pregunta más para el Señor. Pero ¿qué efecto debería tener en nosotros la expectativa de la resurrección? El apóstol Juan escribió en su epístola general, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. La esperanza del inminente regreso de Jesucristo y la resurrección de la iglesia tiene un efecto purificador en nuestras vidas cuando vivimos a la luz de ella. Porque no es automático, solamente, bueno, yo sé que Jesús vuelve por mí, entonces esto ya tiene un efecto purificador. No, tienes que meditar en esta realidad y vivir a la luz de ella. Así esa verdad te purifica. El apóstol Pablo se refiere a esta esperanza como nuestra bendita esperanza o nuestra esperanza bienaventurada.
dijo en Tito 2, 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, entonces, una vez que tú has sido salvado por la gracia de Dios, la gracia nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos, por un lado. También vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo? ¿En qué contexto? ¿Con qué marco general para nuestras vidas? ¿Qué anticipación principal? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. De esta esperanza proviene el nombre de nuestra iglesia. La esperanza bienaventurada. Primero y principal, nuestra esperanza reside en la persona a quien esperamos, Jesús. Pero su venida también coincide con la resurrección y transformación de los creyentes vivos. Esa anticipación puede cambiar por completo nuestra perspectiva sobre casi cualquier situación. Y si bien los saduceos habían terminado de hacerle preguntas, los fariseos no. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó. Bueno, ¿qué motivo tenía el intérprete de la ley? Poner a prueba a Jesús. ¿Qué le preguntó? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Una buenísima pregunta, de verdad. Y esta es una pregunta que nos beneficiaría meditar en ella. ¿Cómo respondió el Señor? Jesús respondió, el más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Jesús citó el Shema. Los judíos tradicionalmente repiten el Shema 2 veces al día. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y lo repiten en la mañana y en la noche. Y dicen que por tradición, justo antes de morir. Aunque la mayoría de los judíos no lo saben, el Señor uno es, se refiere a la Trinidad. Nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 3 personas distintas, un solo verdadero Dios. Proviene este mandamiento de Deuteronomio 6:5. Escucha, oh Israel, Shema, Yisrael. El Señor es nuestro Dios. Adonai Eloheinu. El Señor uno es, Adonai Echad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El mayor mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús añadió con toda tu mente. ¿Por qué? Porque el vínculo entre los motivos y las acciones es el pensamiento. ¿Qué comprende este mandamiento? Todo tu corazón, que refleja tus motivos y deseos más profundos. Toda tu alma, que refleja tu ser interior, incluyendo tus emociones. Toda tu mente, que refleja tu pensamiento e intelecto. Y toda tu fuerza o poder, que se refiere a tu capacidad y esfuerzo. Este es el mandamiento más grande y más imposible. Solemos pensar en el amor como un sentimiento, y lo es. Pero el amor no es solo un sentimiento. La forma más elevada del amor es una decisión.
Por eso, este mandamiento incluye corazón, alma, mente y fuerza. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, afirmar, amar al Señor con cada fibra de nuestro ser? Siendo honestos, ninguno puede afirmarlo. Sin embargo, vale la pena considerar la frase con todo tu corazón. En todas las Escrituras, con todo tu corazón es profético sobre la nación de Israel o instructivo para los pueblos. Si buscamos una frase similar, con todo su corazón, hablando de alguna persona, encontramos que describe a algunos hombres. 3. David, Ezequías y Josías. Solo 3. La Escritura no dice que amaron al Señor con todo su corazón, pero sí dice que lo siguieron con todo su corazón. Se distinguían por las acciones que emanaban de su relación con el Señor. Ahora, estaban lejos de perfectos. David cometió pecados atroces que mancharon su legado. Ezequías se enorgulleció después de que el Señor le diera victoria y la prosperidad. Y Josías murió la única vez que no escuchó al Señor. Pero su actitud y acciones en general reflejaban una profunda relación con el Señor y un respeto extraordinario por su palabra. Al leer sobre sus vidas se hace evidente que amaban al Señor más que a nadie ni a nada. David, Ezequías y Josías amaban al Señor más que cualquier otra persona o cosa, y como resultado lo siguieron con todo su corazón. ¿Amas al Señor más que a tu esposo o esposa? ¿Amas al Señor más que a tus padres? ¿Amas al Señor más que a tus hijos? ¿Amas al Señor más que a tu nación? ¿Amas al Señor más que a tus posesiones? ¿Amas al Señor más que al dinero? ¿Amas al Señor más que la buena opinión de los demás? Quizás no. Entonces, ¿cómo puedes llegar a amarlo más que a las personas y a las cosas que nos rodean? ¿Cómo? ¿Cómo podemos aumentar amor por un ser invisible? De la misma manera que llegas a amar a cualquier persona, conociéndolo. Y en el caso de Cristo, conociendo su amor. En 1 Juan 4:19 leemos: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Necesitamos pasar tiempo con Él, en su palabra y en oración. Entonces podremos actuar en armonía con su amor por fe en Él. David conoció al Señor en la ley de Moisés y en los libros de Josué y Job. Ezequías también conoció a Jueces, Ruth y 1 y 2 Samuel. Josías en su mayoría solo conocía la ley de Moisés. Pero cada uno de ellos respondió con sinceridad y de todo corazón al Señor mismo y a su palabra. ¿Qué hizo posible su relación con Él? Ellos la llamaron misericordia. Lo que hemos estudiado, que proviene de la palabra hebrea chesed, que habla de amor leal. Nosotros la llamamos gracia, favor inmerecido. En otras palabras, siempre dependemos del favor inmerecido de Dios para que nos fortalezca y para que vivamos por fe. Pero aún así implicará un sacrificio.
Anteriormente en su ministerio, el Señor explicó las condiciones para el discipulado diciendo: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Sí, es la verdad. Amar a Jesús más que a un padre, una madre, un hijo, hija, se siente como perder la vida. Pero en realidad es así como encuentras el verdadero propósito de tu vida en esta tierra, y amar al Señor más que a nadie, de hecho, bendice a todos. ¿Quieres amar mejor a padre, madre, hijos, hijas? Entonces, esté dispuesto de sentir que estás perdiendo tu vida por amar más a Jesús que a ellos, y verá que es lo que realmente las redimirá. Y también es lo que te dará la oportunidad de verdaderamente experimentar tu verdadero llamado en esta tierra. Este es el grande y primer mandamiento. El mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu ser es el primer mandamiento en importancia en el Antiguo Testamento. Pero no es el primero de los 10 mandamientos. Desafortunadamente, la Iglesia Católica enseña 10 mandamientos diferentes a los que se encuentran en la palabra de Dios. Enseñan el primer mandamiento como amar a Dios sobre todas las cosas. Es la razón cuando yo pregunto a las personas, tal vez tú conoces los 10 mandamientos. Y me sabe decir, sí, ¿cuáles recuerdas? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo ni atrevo de decir, esto no es uno de los 10 mandamientos, ¿ya? Yo digo, ¿qué más conoces? Para no discutir algo en que van a quedar confundidos, ¿ya? Pero no es el primero de los 10, ¿ya? Los verdaderos 10 mandamientos vemos en Éxodo 20, 3 al 17. ¿Quieres conocer los 10 mandamientos? Puedes anotar en tu Biblia, Éxodo 20, 3 al 17. Son los verdaderos 10 mandamientos. Y comienza diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí. Este es el primer mandamiento de los 10 mandamientos, ¿ya? Etcétera. No tenemos tiempo para leer los 10 mandamientos hoy. Así, cuando Jesús dijo que amar al Señor tu Dios con todo tu ser es el primer mandamiento, quiere decir primero en importancia lo que Marcos tuvo cuidado de notar. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo como a ti mismo? Significa amar al prójimo de la misma manera que te amas a ti mismo por naturaleza. La palabra de Dios nunca nos manda a amarnos a nosotros mismos porque lo hacemos por naturaleza. Es muy importante. Por eso, cuando el apóstol Pablo quiso explicar cómo los esposos debían amar a sus esposas, dijo lo siguiente: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Es decir, la perspectiva bíblica es, todos por naturaleza se aman a sí mismos, ¿ya? Entonces es la razón que ni es necesario la palabra de Dios decir que te amas. Incluso más bien lejos de esto, la palabra ni quiere que estemos autocentrados, egocéntricos o enfocados en nosotros mismos. Naturalmente pensamos en nosotros mismos.
y dedicamos una cantidad desproporcionada de tiempo a nuestras necesidades personales. Y no estoy diciendo esto para que ustedes sientan que estoy diciendo que nunca deberías pensar en algo que corresponde con tu propia vida. No es lo que estoy diciendo. Pero sí estoy diciendo que lo haces por naturaleza. Somos egoístas y egocéntricos. Yo sé, tal vez ustedes dicen, tú, pastor, obviamente. Pero nosotros no. Como les he dicho algunas veces, soy muy humilde. Es una declaración muy orgullosa. ¿Ya? La naturaleza pecaminosa grita, yo primero. Y la cultura popular solo intensifica nuestro sentimiento de derecho. Todo esto refleja el hecho de que naturalmente nos amamos a nosotros mismos. Lo que no es natural es amar a los demás. ¿Quién es nuestro prójimo? Según la parábola del buen samaritano, nuestro prójimo es cualquier persona a quien desearíamos que nos ayudara si estuviéramos en necesidad. Obviamente esto significa todos. Esta es la perspectiva que el Señor quiere que adoptemos. Pero ¿qué nos motiva a amar a los demás de esta manera? Otra vez volviendo a 1 de Juan, y este mandamiento tenemos de él. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. A medida que crecemos en amor a Dios, también creceremos en amor a los demás por amor a Él. Por nuestra propia fuerza y virtud, es imposible amar a los desagradables, como Cristo nos amó. Pero porque Él nos amó primero, a pesar de que seamos desagradables nosotros, también podemos amar a los demás como a Él, empoderados por su Espíritu y capacitados por su gracia. El segundo gran mandamiento del Antiguo Testamento es amar al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Incluso resumió estos dos mandamientos de esta manera. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El mayor anhelo del hombre es conocer y amar a su Creador. Y amar verdaderamente a nuestro Creador siempre se expresará en amar a los demás por amor a Él. Estamos hablando de lo que realmente te puede hacer experimentar o sentir completo. Eres y estás completo desde el momento de la fe en Jesús. Pero solamente lo experimentarás en una relación con el Señor profunda, en tu relación diaria, activa, personal con Él. Pero lo que fluirá de esta relación con el Señor es amor por los demás. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Roma: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Todos los mandamientos sobre nuestra relación con el Señor se enmarcan en el amor hacia Él. Y todos los mandamientos sobre nuestra relación con los demás se enmarcan en el amor hacia ellos. Es el punto. ¿Cómo respondió el escriba a la enseñanza del Señor? Y el escriba le dijo: muy bien, maestro. Con verdad has dicho que Él, Dios, es uno y no hay otro además de Él. No hay otro verdadero Dios.
y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. El escriba se dio cuenta de que tener una relación personal significativa con el Señor que cambie nuestra actitud hacia los demás es más importante que cualquier ritual. Es más importante que cualquier ritual. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. El escriba aún no era salvo, porque aún no creía en Jesús como el Dios de Israel. Pero estaba cerca. Estaba cerca. Será interesante cuando llegamos al cielo para saber si ese escriba por fin después puso su fe en Jesús. ¿Eres hijo de la resurrección? Puedes saber con certeza que eres hijo de la resurrección si has puesto tu fe solo en Jesucristo, en su muerte sustitutiva en la cruz de Calvario por tus pecados y su resurrección el tercer día. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu ser? Probablemente no. Voy a ser muy sincero por un momento, porque quiero que ustedes puedan entender un principio. Yo no siento ante Dios que yo podría decir que yo amo a Dios con todo mi corazón. Y no digo esto para desanimarles, sino para que podamos ser honestos de nuestra necesidad de transformación que aún falta ser realizada en nuestros corazones. Guardamos rincones del corazón del Señor. Y es tan ilógico, somos tan insensatos. Es como que alguien te compre la casa y tú dices, pero voy a guardar unas de mis cosas por aquí y por allá dentro de la casa. Ellos dicen, no, yo compré toda la casa. Todo es mío. Cada rincón. El Señor quiere verdaderamente llenar nuestro corazón. ¿Ya? Pero es un proceso. ¿Ya? Es doloroso. Transformación nunca es algo fácil. Es imposible humanamente. Pero es posible por el poder de Dios. Y yo espero que todos podamos estar dispuestos para considerar el amor de Jesús y dejar que su amor transforme a nuestros corazones, para que verdaderamente lo amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? A medida que creces en tu amor por el Señor, Él te dará mayor interés y amor por los demás para que los estimes más que a ti mismo y busques sus necesidades por encima de las tuyas. Amar al Señor con todo el corazón, de hecho, con todo nuestro ser, significa amarlo más que a cualquier otra persona o cosa. Y esa obra el Señor realizará en nuestros corazones, poco a poco, mientras que nosotros cedemos a su voluntad y la dirección de su Espíritu por la fe en Él, dependencia activa del Salvador y su gracia.